Ok, gente. Bueno, ya sabemos de qué va a tratar el video, lo que sería nuestro plan de trading. Para saber más bien, o digamos, podríamos decir, filtrar las entradas en diferentes tipos de estructuras. Ok, entonces nuestro plan se va a componer del tipo de mercado que vamos a tener, ya sea bajista, un lateral o alcista. El lateral hay que destacar que aplica para una zona de distribución o acumulación, ¿ok? O sea, de todas formas, si queremos operarlo, sería una interpretación también en la zona en que estamos, si es una distribución o simplemente está acumulando. Igualmente hay que destacar que también es una de las zonas, podríamos llamar más peligrosas, eh, ya sea para operar, porque en el lateral el mercado siempre se va a estar moviendo pues dentro de un rango, digamos, determinado. No es como que tengamos definido nuestra un mercado alcista y sabemos que la mayoría va a ser hacia arriba. Ok, entonces vamos a empezar con lo que sería el mercado bajista. El mercado bajista, gente, de acuerdo a la estrategia que nosotros usamos, siempre les he dicho, nosotros lo que debemos tener es una estructura bajista. Una estructura bajista se va a componer de bajos cada vez más bajos. Ok, entonces aquí podemos ver estos puntos y podríamos trazar una línea de tendencia por la zona baja o la zona alta, lo cual nos daría como posiblemente un canal bajista, obviamente. Ok, entonces para después de determinar nosotros si estamos en una tendencia bajista, lateral o alcista, lo que tenemos que hacer es tomar nuestras entradas, ya sea si quieres operar los rebotes, que van a ser las más peligrosas porque al ser una tendencia bajista, pues obvio que lo más común sería meterle short, o si estás operando en spot serían las zonas para vender. Ok, entonces, ¿cómo vamos a saber nuestras entradas? De acuerdo a la estrategia que nosotros usamos, que sería una EMA de 10 y la de 55, como bien sabemos. Entonces, una vez definido esto, nuestra estrategia se va a basar en estas EMAs y vamos a determinar lo que sería nuestro tipo de mercado. Ok, ok, una vez hablado esto, lo que vamos a hacer es determinar nuestra tendencia en un gráfico. Vamos a usar de ejemplo a esta que se llama Core, pero al no tener mucha historial, vamos a usarlo en gráfico de 4 horas. Ok, vemos desde su inicio, traemos una tendencia bajista a simple vista, ¿no? Bueno, una vez sabido que nuestra tendencia es bajista, nosotros tenemos que esperar zonas para entrar con nuestra estrategia de una EMA de 10 y de 55. En este caso va a aplicar la de 55 y la de 10 que está aquí abajo, ¿ok? Una vez que vemos que el precio trae una tendencia bajista y vemos un impulso como esto, nosotros siempre vamos a tener que esperar para entrar. Nunca vamos a entrar si no tenemos entrada de acuerdo a la estrategia. Nuestra estrategia se va a basar únicamente en lo que sería la EMA de 10, rebotes a la EMA de 10. Si es tendencia alcista, le vamos a bajar hacia abajo, hacia arriba, perdón. Pero si la tendencia es bajista, en el desarrollo, lo que vamos a hacer es cada vez que tenga un rebote a lo que sería nuestra EMA de 10, le vamos a dar hacia abajo. Un retroceso a la EMA de 10 y le vamos a dar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, una vez definido eso,
Eso aplica para nuestra tendencia bajista. Si sabemos que estamos en una tendencia bajista, como volvemos al tema, vamos a determinar con estas semas que, por ejemplo, aquí se está a punto de dar un cruce. Sin embargo, vemos que el movimiento ha sido fuerte en obviamente un gráfico de 4 horas. Una vez tomando en cuenta esto, lo que tenemos que hacer nosotros es ver dónde vamos a entrar. Lo que vamos a aplicar aquí es que vamos a bajar de temporalidad, pero también hay que tomar en cuenta cosas como liquidez, por decir, ¿por qué regresó desde aquí? Si nosotros ponemos el cursor, vemos que regresó desde esta zona, desde acá. Si podemos ver, vamos a ver qué hay acá. En esta zona fue donde el precio regresó. Aquí hay un soporte, una resistencia. Veamos que cuando esta zona, vamos a acercar un poco. Ok, ahí lo puedo ver cuál era. Ok, es esto de acá. A ver, permítame acercarlo. Es esto para que no nos perdamos, es esta zona. Veamos que traíamos, recientemente había acabado de abrir, tiene un retroceso, rebota la EMA de 10, vean cómo la toca y se provoca lo que sería esta velita de acá, esta grande, ok. Todo esto se le conoce como liquidez porque el precio no ha venido a rellenar, es decir, que ni con mechas ni con cuerpo ha tocado toda esta parte, entonces esta zona de acá, en algún momento el precio debería de rellenar, ok. Entonces, todo esto aplica como liquidez, que es a donde el precio llegó más o menos, subió hasta estas zonas y cayó. ¿Ok? Vemos como aquí lo tocó y retrocedió. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es el tiempo. El tiempo es muy importante. Es decir, si tú ves que esto podría dar un cambio de tendencia, porque aún no, esto no es alcista. Para que esto sea alcista, debería de tener un retroceso y el próximo impulso debe ser mayor a ese. Entonces aquí a nosotros nos estaría quedando una estructura alcista, ¿ok? Ya se los he repetido muchas veces. Al ser estructura bajista, lo que nosotros vamos a hacer es buscar zonas de short. Ya vimos que aquí rechazó el precio y efectivamente cayó. Entonces, si nosotros aún seguimos dentro de una tendencia bajista, lo que vamos a hacer es buscar nuevamente zonas para entrar en short. ¿Ok? ¿Dónde vamos a bajar de temporalidad a un gráfico de 15 minutos y vamos a ver dónde podríamos entrar en short? Vemos que nuestras EMA de 10 y la de 55 están por cruzarse al alza. Esto nos daría un indicio de que el precio podría seguir subiendo, pero hasta qué zona, porque se supone que va a seguir cayendo. Entonces nosotros decimos, vean esta zona de acá. El precio se quedó mucho tiempo aquí y después cayó. ¿Podría respetar esto como una resistencia? Toda esta zona de aquí. No, para mí no. ¿Por qué? Porque el precio lo ha mitigado varias veces. Es decir, en esta zona el precio subió, luego cayó, volvió a subir y luego sale todo este tramo bajista. Entonces ahí ese precio como que ya está rellenado. ¿Sí saben? O sea, como que no hay espacios. No, sino que todo esto fue rellenado así en temporalidades menores. Entonces lo que vamos a hacer, esto queda descartado para nosotros y vamos a decir, entonces yo no quiero entrar en short aquí, aparte de que veo que la EMA de 10 con la de 55 está a punto de cruzarse, lo que podría generar un movimiento más fuerte que esta zona no vaya a respetar. Entonces eso queda descartado, perdón. Pero sí puede seguir subiendo. Entonces si va a subir arriba de esto, nosotros debemos buscar una resistencia más alta ahora vamos a preguntarnos dónde esto aplicaría. Vemos que aquí el precio después de su punto más alto lo que hizo es caer, tuvo un retroceso y de aquí se originó otra caída, retroceso, caída,
retroceso, caída y nos fuimos, ¿ok? Pero si nos damos cuenta, desde el último punto en más alto que tuvo en este retroceso hacia aquí arriba, todo esto nunca vinieron a rellenar. Entonces, nuestra especulación es que podría empezar una caída desde esta zona. Ok, entonces ya sabemos que tenemos liquidez por la parte alta y ahora podríamos tomar en cuenta este pequeño order block. ¿Por qué un order block? Porque veamos que un order block, gente, es cuando hay una orden tan grande que provoca una caída como esto. O sea, al ser en gráfico de 15 minutos es volumen, ¿no? Podemos también verlo aquí. Entonces, esto pudo haber sido generado por manipulación o market maker, es decir, los que crean el mercado para que fluctúe el precio y nosotros podamos operar. Sabemos que aquí hay liquidez, entonces lo que deberíamos esperar es que el precio llegue hasta esta zona que nosotros especulamos que puede venir, que llegue, pero que se quede, como siempre les he dicho, distribuyendo en esta zona. Entonces, para nosotros entrar en short, ya sabemos que vamos a entrar en short porque es una tendencia que bajista. Acá hay liquidez, sí. Entonces, esperamos que el precio llegue y cuando esté aquí, nosotros vamos a entrar en short con el stop loss por aquí encima. Entramos aquí más o menos, le damos hacia abajo y el stop loss arriba. ¿Cuánto de apalancamiento? Gente, eso ustedes lo gestionan. ¿Cómo lo gestiono eso yo? Ok, por ejemplo, yo checo aquí, digamos, esta velita de aquí, la más grande. A ver, ok, veamos. Se ha movido que un 6.10% en gráfico de 15 minutos. Si yo voy a 10x, esto es un 60% prácticamente. Si yo entro con $100, voy a estar perdiendo, si yo me hubiera metido en short aquí, el 60%, es decir, $60. Me quedaría yo con 40. O sea, esto no es rentable, gente. ¿Por qué no es rentable? Porque voy a perder mucho y mucha volatilidad. Entonces, lo más generoso, si yo voy a 5x y el mercado se mueve un 6.10%, digamos, bueno, prácticamente nos estaría dando igual que un 30%, perdón, aquí. 30%, ok, un 30% sí lo aguanto, pero tengo que ir a cuánto, a 5x, ok. Si tú quieres perder menos, pues vete a 3x y listo. Pero si yo veo que esta vela que está grande aquí se movió 1.5%, pues yo me voy a 10x porque lo que voy a estar ganando o perdiendo es 1.5, es decir, 15%. O sea, sería $15 de una cuenta de 100. ¿Sí me entienden? Entonces esto no es mucho para mí y esta sería nuestra gestión. Primero que nada, checar lo que es la volatilidad. Entonces, como les digo, en un mercado bajista lo que nosotros tenemos que esperar es zonas de distribución del precio. Ejemplos, vamos a ver, un ejemplo a ver si lo encontramos. Veamos. El precio que hace se queda consolidando, el precio sube, vemos que se da el cruce de EMAs de 10 y el de 55, o sea, la cruza, sin embargo, el precio no sigue subiendo, solo se quedó mucho tiempo ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es especular que va a caer y veo. ¿Cómo puedo comprobar yo esto en una temporalidad más alta? Si me está dando una zona como de caída, pues el precio va a caer. Y aquí nuevamente el precio se cruza en las EMAs y el precio igual, vean, se queda aquí. Es lo que les digo, una zona de distribución. El precio que hace se cae. Retroceso, cae. Y aquí sacan la velita. Estas velas van a ser siempre manipulación porque también ellos necesitan quitarte dinero. Ok, aquí generamos lo que sería una tendencia alcista, se valora EMA de 10. Ok, se genera este alto. Y vean, entonces aquí pues ya estamos en una tendencia alcista, ok. Esto no aplica para tendencia bajista, entonces lo que siempre vamos a buscar nosotros es zonas de distribución para tomar short.
dentro de una tendencia. Aquí como estamos en gráfico de 15 minutos, vas a ver tendencias alcistas, laterales, alcistas y bajistas. ¿Ok? ¿Por qué? Pero todo esto va encajado en una sola vela o un retroceso de un gráfico de 4 horas. O sea, tú vas a ver todo esto eh, como una tendencia, pero en gráfico de 4 horas esto solo significa posiblemente lo que sería una tendencia, una primera onda de gráfico de 4 horas y un retroceso donde vas a ver tu tendencia bajista. Hay que tener en cuenta las temporalidades también, gente. Y ya como les digo, en entradas para entrar en short, recordar distribución, que las EMAs de 10 ya estén así, que la de 55 esté por debajo, pero que no esté tan vertical, no, sino que simplemente esté como así, normal, ¿ok? Y tomar entrada en short. Esos serían los puntos para operar. Para operar en lo alto es zonas de distribución con mechazos como estos y para abajo, ¿ok? No hay más. Ahora vamos a tocar lo que sería lo lateral. Esto va a aplicar para zonas de mercados alcistas y bajistas. En este caso vamos a poner cualquiera, a Solana por ejemplo, vemos a Solana, ¿ok? Eh, Vamos a identificar zonas de acumulación y distribución con ejemplos, obviamente en el pasado, pero para que se den una idea. Bueno, vamos a poner gráfico de 4 horas. Ok, veamos. Gráfico diario. Ok, tenemos una tendencia que alcista. Desde este punto esto es alcista. Entonces yo quiero operar. ¿Pero hacia dónde? El precio ahorita está aquí, ¿ok? Luego vemos que el precio se quedó consolidando o distribuyendo. En esta zona cae. Impulso y vean cómo se queda aquí. Justo lo que les digo. El lateral va a ser siempre así. Dentro de una zona, un rango, como quieran llamar. Entonces, ¿cuándo se van a dar estos movimientos? Ok, estos movimientos se dan cuando después de un impulso, ya sea bajista o alcista, el precio siempre, recordemos que siempre he dicho que va a tener que buscar liquidez sobre la M10, toma liquidez, tiene un impulso, retroceso, impulso, ok. Una vez que el precio ya pierde, ya tomó liquidez de la M10 y ya no sube tanto, lo que nosotros especulamos es que el precio se va a quedar, va a seguir subiendo o lateral, que es ahí donde se generan las zonas de distribución o acumulación, ¿ok? Cuando pasan los laterales, cuando las EMAs de 10 después de una tendencia alcista o bajista, en lugar de venir así de vertical, la EMA lo que hace es esto, va perdiendo fuerza porque es el precio pero suavizado. Y entonces el precio ya no viene subiendo así, sino que se queda aquí. Entonces esta zona de aquí es lo que provoca la zona de acumulación o distribución, donde la gente empieza a ver si hay resistencia o simplemente están acumulando para seguir pumpeando más. ¿Cómo se vería en una tendencia bajista? Ok, vamos a ver, ok, veamos. Se genera un movimiento fuerte como podemos ver aquí. El precio cae, nosotros no sabemos cuándo va a empezar a subir. Ok, entonces ¿qué hace el precio? Se queda en esta zona, vean. Bueno, esto no sé qué pasó, que se quedó mucho tiempo aquí, pero en fin. Se da una zona como que igual. Vean cómo viene la EMA de 10. Es decir, el precio cae, toma liquidez lo más cerca de la EMA de 10, retrocede, vuelve a subir y vean cómo en la EMA de 10 se queda. Obviamente aquí pasó algo, pero se debió ver así. Ok, fluctuando el precio. Igualmente, vean, la EMA de 10 se queda ahí como estancada, como que se curvea, ya no viene tan vertical. El precio que hace es solamente tomar liquidez y hacia arriba. Estas son las zonas que nosotros vamos a operar o si no quieren operarla, no las operen. Es más, lo vamos a poner como no operable porque la mayoría de las veces no son operables, se está moviendo muy poco
o en manipulaciones. Entonces, estas son zonas no operables, ¿ok? Lo que siempre en realidad me da más rentabilidad ya sería es en las tendencias bajista o alcista, porque hay volatilidad, pero lleva una dirección. Pero estas zonas siempre son más difíciles de operar. Entonces a esto nosotros no la vamos a operar si no tenemos tanto conocimiento de cómo operarlas, ¿ok? Entonces en una tendencia bajista igual, es lo mismo que en la alcista, nada más que tendremos que esperar, y una vez que se empieza a acumular, vemos que ha pasado tiempo, se da otro impulso, vemos que supera lo que sería el rango. Entonces lo que nosotros vamos a esperar es que venga a tomar liquidez, pero por estas zonas de aquí. O sea, toda esta zona es liquidez también. Sin embargo, estamos dentro de una tendencia bajista todavía porque no hemos superado esta zona. ¿Ok? Entonces aquí el punto es, ¿dónde va a tomar liquidez primero? ¿Aquí o aquí? Esto es un rango, pero una temporalidad más alta. ¿Ok? Entonces vemos que el precio sigue, sigue, sigue. Y vemos cómo se queda igual otra vez dentro de un rango. Lo mismo que aquí abajo, pero ahora en la zona alta. Entonces todavía no toma liquidez, simplemente solo está. Y veamos aquí, toma un poco de liquidez en la parte baja y el precio vuelve otra vez a subir. Y vean cómo manipulan todo el mercado. Estamos dentro de un rango y ahí se la llevan. Vean, tiene un nuevo mínimo. Luego el precio que hace después de esta zona se queda en una zona de confort, es decir, se queda metido nuevamente, pero con las semas. Vean cómo van las semas también, ya muy cerca, después de una zona que no tuvo mucha volatilidad. Entonces, si venimos precedido de una tendencia bajista, lo más seguro es que tenga un impulso alcista. Y luego, ¿qué pasa? Movimiento fuerte, movimiento fuerte. Entonces esas zonas son de las más importantes, pero de las que es muy difícil operar. ¿Por qué? Porque generan movimientos fuertes, alcistas o bajistas. En este caso se quedó aquí distribuyendo, que provoca una caída. ¿Ok? Y aquí, retomando un poco, repasando un poco lo que serían las semas, vean cómo se están a punto de cruzar. Sin embargo, el precio, ahora, en una tendencia, como al venir de una tendencia alcista, porque eso todavía no es bajista, entonces tendría que romper lo que sería este último mínimo. ¿Ok? Entonces, en un gráfico diario, lo que esperaríamos nosotros es que termine una zona de acumulación, lo que nos va a generar un lateral, porque la EMA de 10 todavía viene hasta aquí atrás. Entonces, si pierde fuerza, lo que va a generar es esto: pequeños rebotes a la EMA de 10 y se va a quedar aquí. Entonces, vamos a especular que va a ser al alza. Y así es como se generan los laterales, pero al ser no una zona operable, nosotros no vamos a operar esas zonas de ahí. Ok, entonces espero que me estén entendiendo cuándo operar y cuándo no, cómo tomar las entradas. Ahora vamos a hablar de lo alcista, ok. Y bien, ahora en la tendencia alcista vamos a poner de ejemplo a Bitcoin en un gráfico semanal. Bitcoin en un gráfico semanal vemos que ha tenido impulsos, retrocesos, impulsos, y luego tuvo una gran caída. Una gran caída aquí, vean. Toda esta zona fue zona de acumulación, porque ahora pues ya lo estamos viendo, pero tenía que acumular para que volver a subir. Entonces esta zona es zona que no operable. Es cierto, es un gráfico semanal, pero aplica para cualquier temporalidad de lo mismo. ¿Cuándo tomar entradas? Ok, aquí seguimos dentro de una tendencia alcista en un gráfico semanal. Como a mí no me ha cambiado estructura, es decir, desde este punto, para que me cambie esta estructura tiene que generar un mínimo, no sé hasta dónde, y en el próximo impulso ya no debe ser más alto que el anterior. Y entonces sí, cambiaríamos tendencia
y se generaría una tendencia bajista, pero ahorita estamos en tendencias alcista. ¿Cuándo vamos a tomar impulsos o cuándo vamos a entrar en el mercado? Suponiendo que este es un gráfico de 15 minutos, ¿qué tengo que esperar yo aquí para meterme en long si estoy en futuros o en spot para hacer una pequeña compra? Lo que vamos a esperar con la estrategia que usamos, podríamos entrar aquí porque estamos sobre el MA10 y vamos a darle hacia arriba. Podría estar solo tomando liquidez, ¿ok? Si el precio se llega a quedar en esta zona, entonces ¿qué vamos a tener? Que vamos a especular que va a ser un lateral. Acuérdense que si la MA10 se queda así, lo más seguro es que el precio vaya a quedarse aquí y nos va a generar a nosotros una zona lateral, ¿ok? ¿Y cómo sabemos si es distribución o acumulación? Una cosa es que el tiempo no la dirá, lo más fácil, ¿verdad? Pero si estamos en una zona muy alta, lo más probable es que sea una zona de distribución y tener un retroceso más, es decir, una caída más profunda para tomar impulso otra vez al alza. Pero volvemos a lo mismo. Entonces nuestra primera entrada sería sobre esta zona. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista y especulamos que va a ser hacia arriba. De no ser así, sería la lateral. ¿Y dónde sería nuestra próxima entrada? Bueno, pues sería lo más cercano a lo que sería la EMA de 55 periodos. Hay que recordar que en estas zonas de aquí hay liquidez. Podríamos esperar una caída hasta esta zona, después de un impulso, caer hasta aquí y acá entrar. ¿Cuándo entrar en tendencia alcista? Entrar lo más pegado a la EMA de 10 o lo más cercano hacia la EMA de 55. Es decir, en esta zona y al alza. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista. Estas son zonas operables, pero tenemos que esperar este punto de aquí o este. No podemos entrar si no tenemos un soporte o una estrategia que seguir. Tendríamos que esperar esos dos puntos, gente. Igual a la baja. Cuando está teniendo un retroceso hasta la M10 es hacia abajo, si fuera una tendencia bajista, o esperar un retroceso a lo que sería la M55 y le vamos a dar hacia abajo. Obviamente tendríamos que voltear el gráfico, ya lo expliqué anteriormente, pero son esos dos puntos, gente, para la entrada en short y en long. Son retrocesos de la EMA de 10 y o caídas a las de 55 periodos. Son nuestras únicas entradas en cualquier temporalidad. ¿Por qué? Porque podríamos poner el stop loss por aquí y el otro por acá. Pero en temporalidades o cuando el mercado está lateral, dijimos que son zonas no operables, ¿ok? Entonces, más que nada, ese es el plan de trading que yo manejo, es decir, con esa estrategia no hay más. En temporalidades menores, yo voy a 10x por lo general, dependiendo del mercado. Eso ustedes lo gestionan y el capital, pues todos tenemos diferente, así que eso depende mucho de cada persona. Espero que me hayan entendido, no sé si me expliqué bien, pero tampoco le veo mucho sentido a esto, simplemente que se den una idea cómo es que yo opero. En los stop loss ya los dije lo mismo, si yo veo que tiene mucha volatilidad, entonces me voy muy apalancado, muy abajo, y así voy a perder muy poco si es que se me va en contra, si sale mal. El tiempo es muy importante. Si yo estoy operando un gráfico de 15 minutos, esa operación no me puede durar más de 3 horas, ¿ok? Porque lo más seguro es que si yo estoy en long y no sube, lo más probable es que vaya a buscar liquidez por la parte baja. Pero para evitar todos estos puntos tenemos que entrar en las zonas de medias o lo más pegado a la EMA de 55 y no hay más.